situaciones. A veces estamos en situaciones, como decía hoy la hermana, que nos tira para abajo, que parecería que el cuerpo y toda la situación no puede remediar, pero siempre hay una salida. Y vamos a ir viendo cómo es importante en esta época y siempre estar llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que nos puede dar a nosotros la fuerza y aún el dominio propio para situaciones difíciles. Vamos a arrancar de Hechos 4, el 1 al 2, los primeros 2 versículos. Acuérdense que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de su nombre. Hechos 4, dice así el versículo 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Yo busqué en el diccionario la palabra resentido. Dice la definición de resentimiento. Resentimiento es la acción y efecto de resentirse, tener enojo, un enojo a pesar por algo. Un resentimiento se refleja en diversos sentimientos y actitudes, como la hostilidad hacia algo o alguien. Ira no resuelta sobre un acontecimiento, el enfurecimiento o la incapacidad de perdonar. Mucha gente está resentida porque no ha podido perdonar. Por eso el perdón es la mejor medicina para que nuestros huesos no se sequen, para que nuestra amargura no crezca como esa raíz de un árbol que empieza a crecer. Otro día estaba en una casa de visita con mi esposa y veía que la casa tenía un cantero y había un árbol grande de raíces profundas y cómo había levantado toda la baldosa, porque el árbol busca el cauce. A pesar de que haya impedimento físico, la naturaleza es muy fuerte y va trabajando sobre diferentes obstáculos hasta levantarlos. La raíz de amargura produce lo mismo, produce en el cuerpo una enfermedad que a veces termina siendo una enfermedad psicosomática, es decir, la mente se enferma y por ende se enferma el cuerpo. Por eso es importante la sanidad del alma. Dice David, callé y se envejecieron mis huesos. El callar está en una acción pasiva. Cuando uno calla, no confiesa ante Dios ese resentimiento, se lo guarda, decimos normalmente uno se traga cosas, termina después enfermando nuestras vidas. Lo opuesto, lo que vendría a ser lo opuesto al resentimiento es simpatía y cariño. Ustedes van a ver que las personas que hablan bien de otros siempre a favor es porque son personas sanas. La persona que siempre critica al otro es porque en el fondo no pudo realizar lo que quiso en su vida y se produce la frustración. Por eso en la iglesia no debería haber gente frustrada, sino gente realizada. Amén. Amén. Todos tenemos defectos, pero es bueno siempre no compararse, si porque a otro le va bien económicamente o le va bien laboralmente o afectivamente, porque como decía un gallego, cada uno y cada cual es cada cual. Es decir, cada uno es cada uno. ¿Sí? Bien. Hechos 3. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hacia el día siguiente porque ya era tarde. El resentido no le basta solamente incubar una acción de resentimiento, sino que la termina después encauzándola en actos. Por eso la persona resentida critica y crea de alguna forma una atmósfera pesada. ¿Vieron que hay atmósferas que uno dice, qué mala onda que hay acá? ¿No?
¿Por qué? Porque la persona resentida tiene esa vibración de producir en el ambiente muchas veces algo que uno no puede explicar. En ese caso vamos a ver quiénes fueron los resentidos y cómo los apóstoles o los discípulos de Jesús pudieron vencer obstáculos. Vamos a las Biblias, a ver, Biblias digitales, celulares o de papel. Tenemos unos cuantos pasajes. Me gustaría que Luis, si por favor podrías buscar Juan 15, 18, 19. ¿Tenés vos Biblia? ¿Quién tiene Biblia? A ver, bueno, ahí está. Alguno de los dos. Hechos 4, 21. Por acá, Juan 15, 20. Mateo 5, 10. Ricardo, ¿tenés Biblia digital? Sí. Hechos 17, 32. Hermana Lidia. Erika, ¿también tenés Biblia? Sí. Bien. Mateo 5, 11. La hermana Lidia. Hechos 13, 8. Usted la puede buscar. Hechos 13, 8, por favor. Por acá, Hechos 21, 32. ¿Tenés vos? Sí, Hebreos 11, 37. Después vamos a buscar 17, 32. Hoy vamos a compartir. ¿Querés buscar? Bien. Hebreos. Vamos a arrancar por Juan 15, 18, 19. Luis, ¿lo encontraste? Sí, amén. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, la última, Hechos 22, 22, 4, por favor. Hechos 4, 21, por allá, Edith. Sí. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Bien, lo que diga recién Brian y lo que completaste vos, primero a Jesús lo aborreció. Es decir, nosotros somos discípulos de Jesús. Y si al maestro le pasó eso, ¿cuánto más al discípulo? Es decir, vamos a ver ahora las diferentes formas de ser aborrecidos. El Señor padeció de vituperios, de confabulaciones, se confabularon en contra de él. Ahora vamos a ver lo que es una confabulación. Lo maltrataron, lo lastimaron, lo clavaron en la cruz injustamente. Nosotros somos injustos y nosotros por ahí merecemos a veces ciertas cosas, aunque no nos damos cuenta, pero el Señor no tenía por qué padecer. Juan 15, 20, ahí lo tenía. Mateo 5, 10 y 11. El que encontró el pasaje, míralo. Erika, ¿qué tenías vos? Mateo 5, 11. Dale. 5, 10 también. Sí, por favor, 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, Amén. porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen, Sí. vituperaren, y os persiguen y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Está bien, se entendió. Sí, son bienaventurados de ser feliz. Es medio contradictorio, ¿no? Porque nadie quiere ser feliz cuando la pasa mal. Parece que Jesús no está creando un grupo de masoquistas, sino que está diciendo, es la temperatura de que las cosas las estamos haciendo bien. Porque cuando no pasa nada, es porque no pasa nada. Pero alguien decía, prefiero equivocarme por algo que hice y no por no haber hecho algo. Mi vida nunca sufrió equivocaciones. Es bueno equivocarse porque somos humanos. Pero el tema es que cuando somos criticados por una causa justa es porque estamos haciendo algo. Pasa en todos los órdenes, no solamente en la fe, pasa en todos los órdenes.
Si una maestra es buena y es profesional, porque es chupamedia de la directora, dicen los que critican. Si una persona está cumpliendo con un rol importante en la sociedad, si es una persona que quiere sobresalir. Siempre van a encontrar defectos. Ustedes conocen el cuento del viejo, el anciano con el niño y el caballo. Si no lo conocen, Sí. bueno, vos lo conocés. Dice que iba un hombre con un caballo, así lo iba llevando caminando, y el niño al lado del caballo. Y entonces pasa por una aldea y le dicen: qué tonto, dice, teniendo una herramienta de transporte como un caballo, ¿por qué no lleva al niño arriba y el anciano lo va tirando? Bueno, le hizo caso, siguió caminando, pasó por otra aldea y le dijeron: qué niño explotador, el pobre viejo llevando el caballo y ir arriba lo más tranquilo. Entonces lo escuchó el hombre y dice: bueno, vamos a cambiar. Yo subo arriba y el niño va a tirar de la rienda. Pasó por otra aldea y dijeron: qué viejo abusador de menores. Con moraleja, siempre hay alguien que te va a criticar. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagas. ¿Alguien más? ¿Algún pasaje? Lidia. Hechos 13:8. Amén. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Había un mago, voy a explicarlo, un mago, Elimas, que era una persona que seguía a los discípulos, pero no era de ellos. Juan dice: muchos han salido de nosotros, pero no son de los nuestros. Son esas personas infiltradas que están, pero no son. Son los más peligrosos, porque están dentro de la iglesia, no están afuera. Entonces son esas personas que producen división y ese tipo de cosas. Sí, Yo voy a leer Juan 15:20. dale. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén, gracias, Manuel. Esto quiere decir que lo redondeamos recién. Si a Jesús lo persiguieron, nosotros nos van a perseguir. No podemos nosotros ser mayor que Jesús. Jesús tuvo muchas veces determinaciones muy fuertes hacia los demás. Y por eso terminó como terminó. Me siguen, ¿no? Amén. Es decir, nosotros entendemos que había un plan del Padre que era que muera por nuestros pecados. Pero históricamente a Jesús lo asesinan porque empieza a hablar. Y hablaba y empezó a incomodar. Y a los que incomodaban buscaban una forma de matarlo. Amén. ¿Alguien más tiene un pasaje? Sí, Ricardo. Hechos 17:32. Sí. Perdón, se borró justo. Se borró. Bueno, mientras lo encontrás, vos tenés. Se busca. ¿Vos, Cristian? Hebreos 11:37. Sí. Fueron apedreados, azarreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, Amén. proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Bien, gracias. La carta a los Hebreos, capítulo 11, que acaba de leer Cristian, tiene que ver con aquellos hombres que no murieron de viejos, como Abraham, como Moisés, sino que fueron profetas de la Biblia, que fueron aserrados. ¿Saben lo que es una persona aserrada? Que te corte en vivo el cuerpo. Fueron torturados por la fe. Mucha gente dice: gracias a Dios que en Argentina no hay persecución. Sí que hay persecución. Lo que pasa es que no es la persecución visible que vemos en el Medio Oriente, de que nos van a quemar o nos van a poner en la cárcel. Pero la persecución psicológica
también daña. Porque cuando nos empiezan a marginar porque pensamos diferente, somos como sapo de otro pozo. Estamos en un trabajo y empezamos a hablar que somos cristianos, algunos nos se van a burlar. Algunos van a decir, ¿qué te la da de santito ahora? Es decir, nos van a poner adjetivos calificativos gratuitos y van a decir de nosotros cosas que no somos. Amén. Entonces muchas veces vamos a sufrir la persecución. Hechos 4, 5, Perdón. 7. Faltaba. Perdón, gracias. ¿Cuál era? Hechos Está empatado. 17:32. ¿Cómo? Hechos 17:32. Sí. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Amén. En el contexto, Pablo, era Pablo el que era protagonista. Pablo se encontró con dos líneas religiosas, una que eran los fariseos y otra los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían. Entonces, los que no creían se empezaron a burlar de Pablo. Pablo padeció, igual que cualquier cristiano fiel al Evangelio, persecución. Así, Hechos 4, 5, 7. Perdón. Gracias. Levante la mano y digan, ¿qué más? ¿Pastora? Amén, sí. Hechos 21, 32. Sí. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Bueno, Pablo lo fajaron, lo golpearon, lo apedrearon. ¿Qué más? A ver, acá. Hechos 22:4. Sí. Perseguía yo este camino hasta la muerte, vendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Fíjense que es la misma confesión de Pablo que hace en voz alta cuando decía yo los perseguía, ahora me persiguen a mí. Se dio vuelta la tortilla, como decimos, ¿no? ¿Nadie más? ¿Puedo pasar ahora a todo? Bien. Amén. Hechos 4, 5 y 7. Dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Es decir, fue una cosa familiar, ¿no? Se cocinó entre familias eso. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué autoridad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Acá viene la pregunta. La confabulación. Vamos al verbo, al castellano, yo lo llamo mataburro, porque el diccionario tiene eso, nos va desasnando, ¿no? El verbo confabular, por su parte, puede emplearse para nombrar la acción de decir mentiras. Los medios de comunicación son expertos en eso, ¿no? Cuando quieren defenestrar a un artista, a un político, a un famoso, inventan cosas que no son reales. Es así. O fabular, o establecer un acuerdo para desarrollar un plan ilícito. Es decir, no es lícito, es ilícito. Por ejemplo, eso es una confabulación. No voy a permitir que difame mi nombre con falsedades. La misma gente hicieron lo mismo con Jesús en la noche de la pasión. Se confabularon, crearon una mentira. Los que tuvieron la vigilia anterior se acuerdan de la película que vimos, cómo se reunieron de noche para mentir y confabular y agrandar una palabra que Jesús no quiso decir. Cuando él dijo que iba a destruir el templo, lo tomaron literalmente y entonces dijeron, este hombre es peligroso, quiere destruir el templo. Se confabularon. Es terrible, yo veo a veces las noticias, por ejemplo, la otra vez hubo crímenes en diferentes partidos. En La Matanza, el famoso chofer que le pegaron un tiro, lo mataron. Después en un barrio acá perteneciente a Tigre, mataron a 2 personas. Ahora, es triste cuando sobre un cadáver se hace política.
¿Por qué lo digo? Porque la política, lamentablemente, muchas veces ensucia la imagen del ser humano para ganar réditos. Entonces, como eran partidos con diferentes posiciones políticas, se tiraban entre ellos la culpa de los que estaban gobernando en ese partido. Yo digo, no puede ser tanta hipocresía a flor de piel cuando vale más mi posición ideológica que el ser humano. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es decir, cuando la persona es corrida a un costado y pongo adelante lo que yo pienso, quiere decir que poco me interesa el ser humano. Pero para Dios es todo lo contrario, el ser humano es lo más sagrado después de Él, porque es una vida. Y la vida tiene que ser respetada y no manipulada para intereses personales. Por eso la pasión se sigue hoy cumpliendo cuando se maltratan personas inocentes en aras de una ideología, sea de izquierda, de derecha, del centro. Nunca ninguna ideología puede ser mayor que la vida de un ser humano. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. No nos vendan liebre por gato, gato por liebre. Todo lo que viene en televisión tenemos que digerirlo. Todo lo que viene por las redes sociales, busquemos información. No compartamos lo que no sabemos si tiene trasfondo o no. Por ejemplo, al Chavo lo han matado muchas veces. Ahora murió en serio, pero ¿no? Murió fulano de tal. Y lo ponen, lo comparten, ni siquiera saben. Eso quiere decir que estamos muy limitados a veces culturalmente de las cosas que nos pasan. Cuando yo daba clase en el seminario evangélico había un profesor de otra iglesia que era periodista, aparte de él tenía, creo que tiene todavía el diario, una prensa, pastor metodista, y él enseñaba a leer entre líneas. Me acuerdo que a mí me gustaba quedarme en sus clases, aunque yo no pertenecía a esa clase, pero me quedaba como alumno oyente, porque él enseñaba a leer entre líneas. ¿Qué quiere decir? Que a veces tiene una palabra, un fondo intencional para otro tipo de cosas. Hoy se le llama mensaje subliminal. Ustedes escuchan la radio, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo que se van a sentir. Una noche de verano, con 30 grados de calor, y sienten en la radio como que se destapa una gaseosa o una cerveza y les vienen ganas de tomar, ¿o no? Eso es un mensaje subliminal. Usted va por la carretera y ve 30 carteles de Coca-Cola y baja un kiosco y automáticamente va a pedir Coca-Cola. No porque quiere tomar Coca-Cola, lo que pasa es que se le metió en la mente, en el inconsciente, un mensaje subliminal. Jesús decía, no teman los que matan el cuerpo, teman los que matan el alma. ¿Saben qué es el alma? El ser que tenemos dentro. Cuando el ser lo quiere matar esta sociedad, tengamos cuidado. Porque el cuerpo lo mataron y ya está. Pero el ser es mi personalidad. Y eso tiene que estar hasta intacto hasta la vida de que Dios me lleve a su presencia. Chan, 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 chan. Amén. Amén. Hechos 4, 8, 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estaba lleno? Porque a veces estamos llenos de otras cosas. Estamos llenos, ¿no? Como esa gente dice, estoy lleno, pero estoy lleno de bronca, estoy lleno de impotencia, estoy lleno... No, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera haya sido sanado? Es decir, ellos hicieron una obra de bien, sanaron a una persona. Lo estaban interrogando ¿por qué? Porque hicieron algo bueno. No le importaba si era sanar a una persona. ¿Qué pasa usted? Acá hay dos enfermeras. ¿Qué pasa si en el hospital viene alguien que necesita ser atendido, pero sin embargo la burocracia del hospital le pone límites para que esa persona sea atendida? Es el desafío que a veces uno tiene que transgredir y buscar el beneficio del enfermo y no lo que la burocracia del hospital me dice. ¿Se entiende? Se llama sentido común. Ellos sanaron a alguien que estaba enfermo. No le importaba si era sábado, porque a Jesús tampoco le importaba si era sábado.
No le importaba si se podía o no, porque había que hacerlo. Y sin embargo se confabularon, ¿para qué? Para dañar una acción buena. La ideología sobre el beneficio. Escuchen esto. Hoy, bueno, yo os dije, hoy los medios de comunicación, apañados por poderes ideológicos, hacen prevalecer los hechos con una carga intencional. Un partido político hace una obra de bien, no importa el resultado, sino que el contrario lo va a tratar de defenestrar. Es así, va a mentir. Y no es porque yo estoy acá hablando de política, entiéndame, a mí acá no hablo de política. Pero lamentablemente se usan los medios ¿para qué? Para defenestrar a alguien. ¿Saben que una de las causas de, no sé, yo nunca voy a justificar un suicidio, porque la vida nadie la puede quitar sino Dios? Pero leí una carta que el doctor Favaloro hizo antes de quitarse la vida, que era tristísimo la carga que tenía de una institución sobre él, cuando él había salvado vidas. Y a veces los intereses son mayores que la intención de un ser humano. A Jesús le pasó lo mismo, cargó, por eso la palabra vituperio, por la ley, vituperio es la carga emocional de todo lo que han dicho de uno. Uno se puede aguantar una piña, una trompada, pero cuando te dicen cosas injustas, duele más. Porque el dolor externo se va, pero el dolor interno prevalece. Me van siguiendo. Hechos 4:10. Todo sea notorio a todos vosotros, gobernantes, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, este Jesús, 11 y 12, es piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y el cual no hay otro, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el que podamos hacer ser salvos. Más clarito, echarle agua. Vamos a ver un poquito la Biblia. 4 fundamentos de la fe. Esto nos va a enseñar a no mezclar una cosa con la otra. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero de paso que Gauchito Gil me ayuda. O San la muerte, peor. O San no sé cuánto. A ver, Hechos 4:12, aquí lo busca, Hechos Mateo 1:21, 1 Timoteo 2:5-6 y Efesios 2:11-16. No voy a decir, ustedes busquen con libertad. El que lo encuentra dice, yo encontré tal y lo va a leer. Hechos 4:12. Hechos 4:12. ¿Me encontraste? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Eso lo vamos a ver ahora después de esta reflexión. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Mateo 1:21, 1 Timoteo 2:5-6. Sí, ¿cuál? Y dará, Mateo 1:21. Sí. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Vamos a recrear la escena del pesebre. Todos armamos un pesebre cuando éramos chicos. O vimos un pesebre, ¿no? Dice el Evangelio de Lucas que estaba María y José en un establo con animales. Entraron los reyes y ¿ante quién se postraron? Me dice ante María y lo comulgo. ¿Ante quién se postraron? Ante Jesús. Es decir, no reverenciaron ni a la madre ni al padre, al hijo. Amén. Amén. Es decir, esto es lo que dice Lucas, pero Mateo. Es decir, fueron al lugar donde estaba el niño y se reverenciaron ante su presencia. 1 Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. ¿Nunca le preguntaron a ustedes por qué no le rezan a los santos? ¿Por qué no quieren a María? ¿Nunca le dijeron eso? Sí. A María la queremos mucho porque fue una mujer extraordinaria, única. Dice ella misma en Lucas, me llamarán feliz todas las generaciones. Y muy pocas mujeres fueron como María. ¿Por qué no rezamos a los santos? Porque lo acaba de leer él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Nadie puede decir que la palabra no es clara. Amén. Amén. Ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor, ningún ser humano puede salvarnos. Nunca le pidamos a nadie que interceda por nosotros en forma redentora, porque el único redentor es Jesús. ¿Podemos orar por los otros? Sí, es nuestro deber, los unos a los otros. Pero nosotros no somos la redención, el redentor es el Señor. Amén. Amén. Efesios 2, 11, 16. Marina. Bueno, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo de su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Amén, gracias. Jesús rompió la barrera de dos pueblos. Acá habla de los gentiles y los hebreos, los judíos. Fíjense en que es muy importante hoy en día porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde se separan a la gente por clases sociales. A veces vemos country con paredones grandes y al lado hay una villa, un barrio de emergencia. Gracias a Dios una vez se quiso hacer un muro acá en la calle En Villa Jardín. en Villa Jardín, en la calle Uruguay. Gracias a Dios que no prosperó, pues sería aberrante que se separen las clases, ¿no? A veces cuando paso por allá y veo a la prefectura custodiando, no sé, para que la gente de la cava no pase para esta lado, como si los malos estarían de aquel lado y los buenos de este lado. O Libertador, de este lado está la gente buena, que es la que vive en departamentos lujosos, y los que están en la Villa 31 son los malos. Eso es lo que hace la sociedad, estigmatizar al pobre como delincuente y al rico como bueno. No es ni una cosa ni la otra. La maldad está en el corazón. Y la maldad está en el ser humano, por eso la corrupción, no hay que nunca escupir para arriba, como decía antes. Decimos, sí, los de arriba son corruptos, los de los... Sí, pero uno también es corrupto. Pues si yo compro un celular que es dudoso de su origen, yo también soy corrupto, porque estoy entrando en el engranaje del robo. No estoy robando celulares, pero compro un celular robado. Ah, no, pero fui a un negocio, no sé. Sí, pero ¿qué factura tiene el negocio? Cuidado con eso. Nosotros podemos producir corrupción indirectamente. Me quedo con un vuelto, ay, qué bueno, gloria a Dios, no se dio cuenta el almacenero y Dios me bendijo con una plata. Eso no es bendición, eso es un acto de corrupción. Si la plata no es tuya, hay que devolverla. Trae saliva, pero la palabra es así. Amén. Entonces, empecemos nosotros a hacer una sociedad no corrupta. Porque es fácil decir, todos los de arriba son... Bueno, todos los de arriba es su problema. A Dios, a mí me va a pedir cuenta. Amén. Amén. Entonces, los muros de separación no son físicos. Los muros de separación están en la mente del ser humano.
Yo no me junto con esa persona porque tiene un colorcito diferente, o porque si viene con un gorrito medio así raro, a ver si me viene a robar. Tenemos prejuicios, hermano. ¿O no? Cuando vamos por la calle de noche, si vemos a alguien y tenemos chuchi, y por ahí te roba a alguien que está con un traje, como me han robado a mí, con una tallette, me vino a ver al negocio, era una persona rubia, de ojos celestes, de 1,70 m, de esos galanes, bien vestido, me pidió un helado Frigor. Esto, yo tenía un negocio en Capital. Cuando me agaché a la heladera para sacar el helado, me puso acá un caño que cuando lo vi era más grande que este portamicrófono. Me encerró en el baño y me robó todo. Era un negrito. Muro de separación. En Cristo no hay muro de separación. Somos todos iguales. Como dice la ley, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá pasa todo al revés. Te meten preso y después te juzgan. Por eso hay muchos presos injustos. Amén. Amén. Hechos 4, 13, 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eso lo leyó Cristian recién, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada. A los hechos me remito. El hecho de la sanidad del hombre les tapó la boca. La mejor manera de taparle la boca a los que nos quieren enjuiciar gratuitamente es que vean en nosotros hechos. Deja que te critiquen. El pez muere por la boca. Y aquel que siembra iniquidad, dice Pablo, va a recoger iniquidad. La palabra es un boomerang. Muchas veces te han criticado, pero después va a volver a ellos. Pero no te vengue, no le digas pito catalán, ahora te toca a vos, no. Hay que bendecir siempre. Pero muchas veces nos han juzgado y después me di cuenta que los mismos que hablaron terminaron condenados. Amén. Amén. Eran gente sin letra y del vulgo. Notemos dos cosas importantes. Se asombraron porque hablaban con autoridad los creyentes, a pesar que eran gente sin letra, sin preparación académica. Yo acá quiero hacer una salvedad, y entiéndame porque lo quiero aclarar bien. Todos, no importa que no sepamos leer y escribir, que no, sería bueno que podamos, pero me refiero, si no tuvimos la posibilidad de prepararnos en la escuela, todos somos testigos de Jesucristo. Porque el testimonio es, yo antes era ciego y ahora veo. Yo antes estaba equivocado y ahora ando por el camino correcto. Ese es el testimonio. ¿Se entiende? Por eso tenemos autoridad todos de evangelizar. Ahora, muchos han sacado esto de contexto y han dicho, bueno, como yo no tengo vulgo, no tengo preparación intelectual, no pasé por el seminario, puedo agarrar un púlpito y empezar a predicar. No, eso es otra cosa. Y voy a explicar por qué. Porque el testimonio es una cosa, pero la enseñanza es otra. ¿Vos te harías operar por tu vecino que nunca fue a la escuela? No. Tu abuela, voy a decirle. Porque uno necesita de un médico, de un cirujano, que sabe dónde poner el bisturí. Entonces, una cosa es la preparación para enseñar la palabra y otra cosa es la predicación que todos, iglesia, todos estamos llamados a realizar. Por eso es lindo el Evangelio, porque ¿cómo usted trae almas a Cristo? Por el testimonio suyo. Yo estaba enfermo, Dios me sanó. Antes estaba mal con alguien y Dios me reconcilió. Estaba mal espiritualmente y estoy bien. Es decir, esto es testimonio lo que hace que la gente cambie. Y les tapamos la boca al diablo, como decía hoy Marina. Porque cuando tenemos una acción sobre una contracción del enemigo, le tapamos la boca. Amén. 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 Los hechos hablan por sí solos. Voy terminando. 4, 15 y 6. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, hablaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido dicha por ellos, nosotros y todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es decir, los dejaron confundidos.
La persona que tiene falsos argumentos termina después confundida, porque no tiene dónde agarrarse. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, dijeron, para que no hablen de aquí en adelante en el nombre de este hombre. Hombre alguno en este nombre. De este hombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los persuadieron, le dijeron, cierren la boca. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y acá también quiero decir una salvedad. Obedecer a Dios y no a los hombres no es un acto de rebeldía. Entiéndame, porque mucha gente dice, yo no voy a obedecer a mi patrón porque obedezco a Dios. Te van a patar y te dejan en la calle. Es decir, no hay que tomar literalmente algunas cosas, entiéndame en su contexto. Porque la rebeldía tampoco es buena. ¿A qué se refiere? Yo busqué esto en el sentido, en el original griego, y obedecer tiene que ver con la sujeción a Dios. Es decir, si el principio a Dios está diferente a los principios humanos, yo no tengo por qué aceptarlos. ¿Amén? Amén. Listo. Ya está. El ruido se fue. Si hay principios que están en contra de la voluntad de Dios, los tengo que rechazar. Voy a poner un ejemplo del libro de Génesis. El libro de Génesis dice que cuando las parteras, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué pasó? ¿Quién puede explicarlo? Las parteras, ¿qué pasó? Recibieron la orden de matar a todos los niños. Amén. ¿Recibieron la orden de matar a quién? A los niños. ¿De quién? De los judíos. Recibieron la orden. El faraón dijo, quiero que nacido. maten a todos los niños Sí, el faraón. que recién nacidos. ¿Quién era el faraón? La autoridad. La autoridad máxima, como dice ya el presidente. Eso no estaba alineado con el plan de Dios. Entonces, ¿qué dijeron? No, vamos a obedecer a Dios. ¿Eran creyentes? A su manera, pero no eran hebreas. Eran egipcias. Sin embargo, un buen ejemplo de claridad y honestidad en donde estaban puestos sus principios. Por eso a veces nosotros no estamos bien espiritualmente porque fracasamos en nuestros principios. Nos traicionamos a nosotros mismos. Entonces a veces por quedar bien y no perder el puestito, no ser mal, ¿no? A veces pasa, me callo, pero cuando tengo que hablar y tengo que decir lo que yo siento en nombre de Dios, ahí sí tengo que poner la balanza, ¿qué es más importante? ¿Lo que piensa la gente o lo que piensa Dios? Y ahí está la obediencia. La obediencia se la debo al Señor. Amén. Amén. La presión nos hace reaccionar. Cuando nos sentimos presionados podemos tener dos reacciones. La primera, nos acobardamos y no nos quedamos sin hacer nada. Es decir, cuando uno siente presión, se puede acobardar. ¿Eh? Cuando te presiona alguien diciéndote algo, vieron que hay gente que tiene una fuerza espiritual o mental que su presencia es como que te achica, ¿no? Sí. ¿Eh? Lo segundo, reaccionamos y hacemos lo contrario para revertir la situación. Fíjense en que toda situación de presión, por ejemplo, Luis, en el trabajo te empiezan a sacudir y te ejercen presión. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vos qué haces? ¿No? A veces, es decir, cuando uno se siente amenazado por algo, o puede acobardarse o puede enfrentar la situación. Cuando tenemos el valor de Dios, enfrentamos la situación. Porque dice Pablo que no nos dio un espíritu de cobardía,
sino de dominio propio. Amén. Amén. Hay gente que naturalmente por su temperamento enfrenta la situación. Acá tengo mi esposa así, ella cuando va al frente encara y encara, pero es su temperamento. Pero por ejemplo hay gente que siempre fue tímida, que no fue, pero sin embargo Dios le da una fuerza para enfrentar la situación. Entonces la presión determina qué carácter tenés vos. Si tenés un carácter en Cristo, un carácter fuerte o un carácter débil, que cualquier situación te pone mal. Por eso Dios permite a veces, Dios permite a ver cómo hacemos ante una situación. Te pasa algo en la familia grave, qué sé yo, y bueno, ¿cómo lo enfrentás? Vos siempre agarrate de esta palabra de Dios. Nunca Dios te va a dar una situación que no puedas enfrentar. Toda carga que tengas es porque Dios ha permitido que la puedas sobrellevar. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero no es el refrán, soldado que huye sirve para otra guerra, No hay que huir, hay que enfrentar. Algunos tienen vocación de avestruz, mete la cabeza y nunca más me meto con esta persona. No, nada de vuelta. Encárala. Y algún momento la vas a ablandar en su corazón. Hechos 21-22, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Fíjense, le dieron libertad entre comillas, pero les amenazaron. No hallando ningún modo de castigarles por causa